Entonces aquí entramos con el desarrollo de la propuesta del diseño seleccionada. Aquí entra el ingeniero Oscarín. Bueno, si quieres pasar a la siguiente. Buenas noches, compañeros. Entonces, bueno, el esquema lo dividimos en diferentes componentes. El sistema tiene diferentes componentes que a su vez se trabajan en forma de fases, ¿sí? Y prácticamente ese fue el orden en el cual se estableció. Primero se diseñó el sistema que consideramos que era de pronto lo más fácil, que era diseñar un sistema de recepción del agua, de entrada controlada y salida controlada. Eh, Leyendo pues encontramos de que pues podemos usar digamos muchos recipientes, pero no, como es el agua hay que garantizar de que el agua fluya con cierta suavidad, pues porque esa variación, si hay mucho movimiento, si es un recipiente inestable, pues lo que va a generar es demasiadas olas y por tanto pues muchas lecturas, y nosotros pues buscábamos cierta precisión. En ese sentido se pensó en un dispositivo rígido y de una forma cilíndrica, grueso. Entonces lo que hallamos es usar una caneca de pintura que tiene una gran resistencia. Bueno, hablaremos un poco más del diseño del sistema de alimentación de agua. Con posterioridad a ese sistema pues se hizo la programación y la simulación. No hicimos nada de montaje en ese punto, teniendo la ventaja del Tinkercad. Entonces se montó todo, se probó todo, y ahorita también hablaremos un poco de esto. Y se dio cuenta pues que el programa ya funcionó, por lo menos en cuanto a código. Entonces ya con esa simulación ya se tenía claro el tema del cableado, entonces pues fue mucho más fácil. Me acuerdo, yo como estudiante de ingeniería electrónica, me acuerdo que uno no tenía ese tipo de ventajas, ¿sí? Bueno, yo hice el pregrado, no sé, en la década de los 90. Entonces uno tenía que hacer sus montajes, y al final, después de haber hecho todo el cableado, eso podía funcionar o podía no funcionar. Entonces llegaba el profesor a revisar y uno casi con los últimos 5 minutos a ver, y era una especie de suerte. En cambio, cuando actualmente uno puede simular los circuitos, puede ganar tiempo y va más a la fija. Entonces el tercer paso, ya con el sistema simulado funcional, pues hicimos el tema de la circuitería, y ya teniendo el circuito sin el tema mecánico, solo el circuito, ya pasamos por último a construir los puentes, a empalmarlos en la solución. Realmente que el servo controle los puentes, eso fue lo más difícil de todo. O sea, el circuito funciona bien porque no hay cargas, pero ya cuando uno pone una carga, un puente, controlar tiempos, el agua, todo eso ya en conjunto genera dificultad. Y por último, pues ya cuando se hicieron los ajustes, pues se probó y se validó el sistema. Eh, Vamos a hablar de ya la construcción del prototipo como tal. Pasa a la siguiente, que nos habla de los materiales utilizados. Bueno, usamos el Arduino, usamos dos diodos LED que nos hacen el papel de semáforo, la protoboard, el sensor de ultrasonido HC SR04. Bueno, usamos 5 resistencias de 220 ohmios, los diferentes cables macho y macho hembra. Usamos 4 servomotores porque la idea es que para garantizar la estabilidad del puente, incluso pensamos en un comienzo en uno a cada lado, pero el puente se torcía. Entonces, con 4 servomotores, 2 a cada lado del puente, logramos comprender de que ese pues daba mayor estabilidad, mayor uso, mayor control de la fuerza. Un potenciómetro es una resistencia variable. Esta se usa para controlar el display, que lo tenemos a la derecha. El módulo display pues es, un, es una pantalla de cristal líquido que nos da mensajes. No fue muy funcional porque teníamos en tiempo real la distancia. Digamos que no estábamos avisando si nos sabíamos en ese momento el agua está a 6, hasta 7, está a 8, y lo veremos pues en el video. Usamos unos palitos de paleta para hacer sostén. Y ya para la parte del abastecimiento usamos manguera de PVC, usamos un registro, usamos los acoples de manguera para la entrada y salida de agua, los rácores, teflón, pegante de PVC. Utilizamos vendían en artesanías unas bases para hacer puente,
Entonces esas bases vienen en MDF y se le puso una base en tira de cartón corrugado y se decoró con piedrecitas, ahí lo verán, por eso nos sirve como pesebre. Bueno, silicona sanitaria y unos acoples. Bueno, para el tema del pilón, lo llamamos pilón, pues cogimos la caneca, ensamblamos los materiales, al comienzo pusimos un tubo muy largo, no funcionó, daba escape, bueno, usamos pegante, la silicona, eso nos ayudó. Abajo entonces vemos el sistema ya de la caneca puesta con la manguera de entrada y el tubo de salida. Eso se empotra en una caja, le hicimos un orificio, o sea, quedaría como una especie de lago. Y la caja pues nos da ya la rigidez o la base, digamos, del puente. Bueno, acá vemos un pequeño video. Entonces acá ya el elemento montado, haciendo el orificio, ahí nos basamos con una herramienta muy funcional. Bueno. Bueno, antes de hablar de los pues vamos a hablar un poco de la programación, voy a compartir la pantalla